Buenas tardes, vamos a dar inicio. Vamos a continuar con Corintios. Y así a modo de repaso, les voy a recordar un poco lo último que vimos porque está relacionado, para que más o menos entiendan el contexto sobre lo que está escrito este capítulo 4, ¿verdad? Muy rápidamente. Bueno, recordarán que Corintios tenía problemas, bueno, muchos tipos de problemas. Y uno de ellos es que había división porque unos, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, no, yo apoyo a Yosimar, no, que yo soy de Tony, y que esas cosas. Entonces, Pablo en la última parte del capítulo 3 da la fórmula para evitar las divisiones. Entonces dice, una de las primeras razones es siendo humildes. ¿Cómo siendo humildes? Bueno, deshazte de la sabiduría del mundo y adopta la de Dios, ¿verdad? Entonces, básicamente era evitando eso. Por ejemplo, los temas como la moda, el dinero, las relaciones, el trabajo, la educación, los hijos, la cultura en general, todos esos temas, hay dos maneras de verlos, por medio de la sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios. Todos vamos a opinar, pero el punto, ¿qué concepto tienes de esos aspectos? Esa es la idea. Porque tu criterio lo vas a traer aquí, vas a aconsejar, vas a opinar, y si tu mentalidad es como la del mundo, tu sabiduría es como la del mundo, pues vas a generar división. En vez de que nos unamos, nos vas a dividir con tu manera de pensar, si es del mundo. Eso es lo que pasaba en Corintios. Entonces ellos juzgaban a los líderes según los cánones, los estándares del mundo, ¿no? Entonces, no, pues es que Pedro es así, lo juzgaban como lo del mundo y lo exaltaban. Entonces generaban división. No, pues los de Pablo, porque Pablo es así, y juzgaban según el mundo. Ese era el problema, ¿verdad? No porque esos temas sean malos, sino la manera como conceptualizamos, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a unir o nos va a separar, ¿verdad? Entonces, pues yo tengo que ser humilde y decir, ¿sabes qué? En realidad, mi criterio es sabiduría del mundo. Todo esto que yo pienso, cómo tengo el criterio forjado, es por aquello, no por aquí. Es por lo del mundo y no por la palabra. Tengo que reconocer eso, pero tengo que ser humilde y empezar a cambiar. Me acuerdo cuando llegué a Cristo, pues yo traía ahí un negocio que me dedicaba a dar conferencias sobre el éxito, ¿no? No tenía ni un quinto, pero yo le hablaba a empresarios de cómo alcanzar el éxito. Imagínate, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Entonces le decía a los empresarios, yo les voy a enseñar cómo alcanzar el éxito. Y yo no tenía ni un quinto, ¿no? Todo más tronado. Entonces, esa mentalidad, yo llegué a la iglesia y empecé a analizarlos, a los líderes, le dije, ¿están mal ustedes? Entonces empecé, según yo, a opinar cómo se debería de predicar, enseñar, y empecé a dar mis ideas hasta que me di cuenta de que pues estaba bien perdido, ¿no? Pero pues tuve que reconocer y decir, y entonces duré, me acuerdo clarito así, me voy a callar un año, y durante un año no opiné. En los estudios no opiné porque me dediqué a aprender y dije, es cierto, yo estoy mal. Entonces todos mis criterios los hice a un lado, mi forma de pensar la hice a un lado y empecé a adoptar esto porque yo sabía que de esto yo no sabía nada. Nada sabía, entonces. Pero bueno, cada quien, yo tuve que pasar por esa y reconocer que lo mío era necedad e insensatez. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio, como yo creía, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría del mundo es insensatez, es necedad. Es muy interesante, pero en cosas de Dios es una necedad. Entonces no agarres esos parámetros de allá y los traigas para acá, porque te va a pasar como a mí. Vamos a estar equivocados, ¿sí? Y puedes lastimar la unidad de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y te decía, ¿por qué no debemos hacer eso? Y Pablo contesta en el versículo 19, capítulo 3, versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, esa mentalidad ya no la traigas para acá. ¿Por qué? Porque es insensatez, es bobería, literalmente en el griego es bobería, es absurdo. Y se acuerdan que les mencioné un dicho
árabe que MacArthur citó, dice, el que no sabe y no sabe que no sabe, evítalo. Es un necio. Cuidado con ese amigo, ¿no? Dice, pero el que no sabe y sabe que no sabe, puede aprender. Enséñalo, está bien. Hay que hacernos ignorantes, me tengo que vaciar, tengo que despojarme de aquellos criterios y adoptarlos, ¿verdad? También yo, pues, creía que mi familia era la familia modelo, creía que el matrimonio de mi papá era el matrimonio modelo, entonces cuando yo me caso y empiezo a tener hijos, adopto todo lo de mi familia y lo traigo para acá y le digo, bueno, así va a ser nuestra familia y nuestro matrimonio. Entonces adopté los criterios de mis padres, que no estaban tan mal, pero eran muy mundanos. Entonces cuando llego a Cristo, pues me pego un frentazo con la palabra y digo, agarramos todos los de mi papá y mi familia, vámonos, fuera, no sirve. Y agarrar los preceptos de esto. Tuvimos que cambiar nuestra mentalidad. Pero se requiere de cierta humildad para reconocer eso, porque a veces el orgullo familiar, y no, mi padre fue un gran hombre, era mundano. En cosas espirituales no hay nada que aprenderle. Pero era un buen hombre, sí es cierto, pero espiritualmente no hay nada que aprenderle a un mundano. ¿Me explico? Por mucho que yo lo quiera y lo admire, tengo que reconocer. Pero tienes que llegar a ese punto de ser humilde y decir, ¿sabes qué? Hay que sacar estas cosas de aquí, ¿verdad? Y pues tristemente en las iglesias evangélicas muchos hermanos como yo nos creemos sabios y no lo somos. Tenemos que reconocer que somos ignorantes y que somos sabios pero del mundo. Entonces nos creemos maduros, aconsejamos, opinamos y no debemos hacer eso si tus preceptos son de allá, porque vamos a lastimar la unidad, ¿verdad? Y dice que Él prende a los sabios, es decir, que esa consecuencia de traer esa mentalidad de aconsejar aquí, un día nos va a alcanzar. Tal vez va a haber consecuencias. Si no cambio mi manera de pensar y sigo adoptando la mentalidad del mundo, no voy a crecer, a lo mejor no maduro, voy a tomar decisiones erróneas, espirituales y morales a la larga, voy a cosechar lo que sembré, que de los años te vas a dar cuenta, y en muchos lo resienten más con los hijos cuando crecen. Tus ideas mundanas, tus ideas del mundo va a afectar, y cuando crezcan los niños, oye, ¿por qué pasó esto? Pues porque fuiste bien mundano, muy moral, pero bien mundano. Entonces ahora no te asustes porque tus hijos son así, ¿verdad? Y después vimos, donde aclara Pablo, que ninguno se gloríe en los hombres, que ninguno. ¿Y qué era gloriarse? Era jactarse, fanfarronear, hacer alarde, exaltar a un hermano. Eso. No tenemos por qué hacer ningún pastor, así sea Apolos, Pedro, Pablo, Super Brian, ¿no? Este tremendo pastor que ahora sus manos son armas mortales, ¿no? Yosimar, ni aún así, ¿no? No exalten a nadie exalten. Una cosa es amarlos y quererlos y respetarlos, y otra cosa es ponerlos en otro nivel, ¿no? Como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Eso hacían los de Corintios, ¿verdad? Es decir, debido a que ciertas características de ese líder, ¿verdad? Unas personas deciden apoyarle haciendo alarde de sus capacidades, estilo o personalidad, y lo peor, se separan de otros líderes para seguir a eso, y eso genera división. A veces hacemos eso. Cuidado, por mucho que yo admire a cierto pastor, cuidado, no hagas alarde de él. No lo exaltes en desmedida. ¿Sí? A mí, bueno, yo creo que yo no caigo en eso, pero a mí me han acusado, me han dicho, a la gente como yo, nos dicen macarturitos. A mí me han acusado. Es que ustedes los macarturitos siguen mucho por MacArthur, ¿no? Y yo anteriormente he sido acusado de que no, tú admiras demasiado a MacArthur, ¿no? Porque siempre hablaba de ello. De hecho, una vez aquí se me levantó una pareja que casi se quería salir del culto porque les dije que gracias a este hombre Dios lo usó en mi vida. Y, que no exaltes. Me lo tomó, yo no estaba exaltando desmedidamente a MacArthur, pero bueno, me lo malinterpretó esta persona, ¿no? Pero yo creo que yo no caigo en eso. No exalto a don MacArthur. Ay, Dios. Amén. Vamos a orar por MacArthur. No es cierto. No. En fin, tenemos que tener cuidado y en tu fondo decir, no, pues yo soy de Yosimar, en realidad. No, para mí Brian y se acabó, los otros son anexos. Cuidado, ¿no? Cuidado si en el fondo tienes esos sentimientos porque estás generando división.
Los pastores que tienes son tus pastores. Te gusten o no te gusten, te simpatice uno más que el otro, el estilo, te cae más acá, te cuadra más esto. Si los pusieron y no están descalificados, los pastores que están son tus pastores y los tienes que amar a todos y respetar. No va a hacer diferencias, ¿no? Cuidado con eso. Ahora dice Pablo, bueno, eso está mal. Entonces, ¿cómo los voy a evaluar? ¿Cómo vas a evaluar realmente a los pastores? Y nos da la fórmula. Nos da la fórmula, Pablo, lo que leyó ahorita mi hermano, Jonathan. Vamos a ver el primer punto. Bueno, son 3 puntitos rápidos porque está corto el pasaje. Debemos considerar correctamente su estatus, su nivel, su condición. Hay que evaluarlo, pero correctamente, no como lo hacemos. Debe ser confiable esa persona, una característica esencial. Y cuidado, porque hay que juzgar correctamente. Normalmente nos inclinamos al otro lado. Así que rápidamente, mira, el primer punto. Dice Pablo, así pues, el así pues me está conectando al capítulo 3. Los hombres, es decir, nosotros, téngannos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, cuando digo estatus, me estoy refiriendo al estado, condición o nivel de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo considero a cierto pastor yo? ¿Cómo lo considero? ¿Cuál es el estatus en el que yo lo tengo? ¿Verdad? Entonces, la idea es que todos seamos homogéneos, estemos iguales, aunque tengamos talentos y condiciones diferentes, pero yo hay que considerarlos iguales, ¿verdad? Entonces, ténganos, es decir, la congregación debe considerar, debe estimar a los hermanos líderes como servidores de Cristo y administradores. ¿Qué es un servidor de Cristo? La palabra traducida parece que es como los diáconos, pero no, un diácono es un servidor. Pero ahí la palabra, fíjate, casualmente Pablo, para decir servidores, qué casualidad que buscó otra palabrita, que tiene una connotación muy especial. ¿Sabes que en el griego qué quiere decir servidor ahí? Que no es diácono, ¿sabes cuál es? En ese tiempo existían, ¿cómo llaman? Galetas. Galetas es la palabra con el barco, galeta. Galeta, no galleta, las galetas, pues acuérdate que en ese tiempo o eran por velas o eran por remos. No se movían por otra cosa los barcos, que eran unos monstruos. Entonces, los esclavos de más baja condición los agarraban, papito, para abajo, allá abajo, abajo donde no hay ventanas, donde no hay refrigeración y nomás hay un hoyo para meter el remo y están unas bancas así. Entonces eran hileras de esclavos, todos metidos ahí. Entonces eran los remeros de más baja condición. Dice, eso es un pastor. No, es que lo pone muy bonito, un servidor, soy bien padre, ¿verdad? Pero es un esclavo de la más baja condición. Que ese esclavo, ¿quién dice, a ver, quién exalta al remero fulano de tal, de la fila fulano? ¿Quién va a exaltar a un remero? Nadie, porque son los esclavos de más baja condición. Nadie se le ocurriría exaltar a un esclavo. Entonces, ¿por qué exaltas a un pastor? Si es un remero. Eso somos. Nomás que lo ponemos muy bonito, un servidor, ¿verdad? Soy bonito servidor, pero es un esclavo de la más baja categoría. Eso es lo que Pablo, y lo dice, somos, se incluyó. Fíjate la humildad de Pablo, esos somos los pastores. Los esclavos más bajos e insignificantes, ¿no? Y esos estaban ahí y no tenían ninguna pretensión. Porque el problema de los pastores el día de hoy es que podemos pretender ser alguien, ¿no? Pues yo estoy por encima de la congregación, ¿no? En redes sociales soy alguien. Doy conferencias, firmo libros, ¡wow! Eres un esclavo del Señor, hombre, eres de la más baja condición. ¿Qué te exaltas o por qué te exalta la gente? Porque no los consideramos correctamente, ¿me entiendes? Le pones en un estatus acá cuando el pastor está aquí. Estamos. La característica que podemos emanar o sacar de estos esclavos, de esa palabrita, ¿sí? Servidores de Cristo, esa palabrita, pues es que, ¿qué es un esclavo? Alguien que se somete al amo incondicionalmente. Ese es un pastor, que su amo es Cristo. Entonces yo me someto a Él. Entonces, ¿por qué me exaltan a mí? Exalten a Él. Yo soy un esclavo de Él, que estoy para el servicio incondicional de Él. Yo no tengo ninguna aspiración porque estoy acá abajo, donde para nadie existo. ¿Me explico? Pero la gente tiene que exaltar a una persona.
¿Te acuerdas cuando el pueblo israelita era una teocracia, que es lo más correcto, que un día va a volver a ocurrir en el milenio, la teocracia, que era lo más perfecto, pero el pueblo israelita era rebelde? No, yo quiero un rey humano, no quiero una teocracia de un rey espiritual, quiero un humano, quiero tener un rey como aquellos. Mira, todas las naciones tienen reyes menos nosotros. Y le dice a Dios, órale. Y que se enoja, ¿quién? Eliseus. Se me fue el nombre. Samuel. Samuel se molesta, ¿no? Y se arde de ira, de celos. Y le dice, no te quitaron a ti. Fue a mí al que están quitando, no te preocupes. Y va y les consigue un rey bien guapo. Guapo, ¿no? Como los del mundo. Los cánones del mundo, ¿te fijas? Los patrones del mundo. Y le consigue uno, y cuando se los presentan, ¡wow! Tenemos un rey como los demás. Y ya ves lo que pasó con Saúl. ¿Te fijas? Es lo mismo que hacemos. Tenemos esa tendencia a seguir una personalidad que me guste a mí, a mis cánones, ¿no? Así como esos que van a ver a Chayanne. Ay, ¿no? Ando vendiendo póster, me sobraron póster, ¿no? Pero es que tenemos esa tendencia, ¿no? Seguir personalidades. ¿Por qué? Sigue a Cristo. Las personalidades, ¿qué? Esas van y vienen. Entonces, la característica más obvia que emana de esta palabrita de los que son esclavos, remeros, es que se deben de someter a su amo de manera humilde y sin pretensión alguna. Hace años, fíjate, dije, voy a abrir un canal en YouTube. Y yo fui el de la idea de que se empezaran a grabar, porque Brian grababa el audio. Le digo a Brian, no, hay que grabar los videos y subirlos. Entonces, como era intención, lo hice en ese momento, pero después dije, voy a abrir un canal mío. Y abrí en YouTube, Pastor Antonio de la Cruz. Nunca lo usé, gracias a Dios, pero dije, ahí voy a meter todos mis sermones. Y a ver qué pasa, dije yo. Fíjate. O sea, en el fondo, ¿qué quería yo? Que la gente me viera, que la gente supiera de mí, que la gente me escuchara o que la gente cambiara por la palabra. ¿Quién sabe? Yo creo que yo nunca lo usé, gracias a Dios. Nunca lo usé, pero ahí lo tengo todavía. De repente me llega ahí la cuenta de YouTube del Pastor Antonio. Años. O sea, pretensión. ¿Te fijas? En el fondo hay algo ahí. Cuidado. Mañana voy a subir este sermón ahí. No es cierto. No es cierto. ¿Mande? Entonces, los pastores solo somos servidores al servicio humilde de Cristo sin pretensión alguna. Esa es la idea. Sin pretensión. Un remero no tiene pretensión, no tiene aspiración. Se acabó, tú estás allá abajo. Aquí es todo lo que vas a hacer, predicar la palabra, no te proyectes tú. No hables de ti. ¿Estamos? Bueno. La otra palabrita. Considérenos también como que administradores de los misterios de Dios. Esa sí le hemos usado mucho la palabra administrador. Un mayordomo, aunque el día de hoy no usamos mayordomos, aunque no se hace aquí en el pueblo, todavía se usa en los campos el mayordomo. Sí es usual esa palabra, ok. Pero normalmente en la ciudad ya no se usa esa palabra, ¿no? Se usa la palabra administrador. Pero es lo mismo, que en el griego básicamente apunta a un siervo, otra vez, un siervo, que por encargo del amo tiene a cargo el cuidado de la casa. Se refiere a la hacienda, a todo lo que es la hacienda, ¿sí? Y el mayordomo era responsable de los bienes del amo, o sea, nada es de él, todo es del amo, nada más lo administra. Y de vez en cuando tenía que dar cuenta de su mayordomía. Eso somos nosotros. Nada de esto que son mis ovejas. No, son las ovejas de Cristo, no son mías. Y yo estoy al pendiente de esto, pero le tengo que dar cuenta a él. Solo soy un siervo. Solo eso somos los pastores. Entonces, ¿para qué exaltar al siervo? Exalta al amo, no al siervo. ¿Nosotros qué? Estamos. Y obvio, la palabra misterio ya la hemos manejado mucho aquí. Era una verdad oculta en el Antiguo que en el Nuevo fue mostrada. Y todas esas, hay varios misterios en el Nuevo Testamento. La iglesia, lo del matrimonio, la unidad de Cristo en la iglesia, todo ese tipo de misterios ya fueron revelados en el Nuevo Testamento. A eso se refiere, que si tú lo aplicas ahora, ¿qué quieres decir con misterio? Pues todas las verdades de la Escritura, básicamente. Entonces, un pastor es un administrador de todo lo que la palabra enseña, básicamente. Eso es, así de facilito, ¿verdad? Entonces, podemos decir en general que los pastores son mayordomos de administrar, de proclamar la palabra de Dios
en todo su consejo, pero de manera correcta, lo cual es la principal mayordomía. Ese es mi trabajo, ¿verdad? Así que si el pastor es en realidad un mayordomo de los misterios de Dios, debe predicar y enseñar con sana doctrina. Debe aconsejar bíblicamente toda la Biblia. Debe exhortar y amonestar bíblicamente. Debe dirigir valientemente y amorosamente la iglesia de Dios. Eso sería. Si hace eso, es como lo vas a valorar. Es como lo vas a empezar a considerar en base a todo esto que he dicho. Fuera de eso, nada. ¿Me explico? ¿Te fijas que no hay nada de lo que enseña el mundo? Entonces, resumes. Los pastores son simples servidores y mayordomos que están al servicio humilde de Cristo, su Señor, sin pretensión alguna. ¿Estamos? Entonces, ¿te fijas que no dice cuántos títulos tiene tu pastor? El día de hoy les presentamos al doctor MacArthur. Está bien, mis respetos, ¿no? Pero tenemos que poner el título. El maestro Yosimar. ¿No? El maestro Tony, porque están haciendo maestría. Entonces no les digas pastor, tienes que decirles maestro. En ninguna parte, esos son cánones del mundo. ¿Sí? Títulos. ¿Cuántas conferencias han dado? Nunca dijo Pablo eso. Oye, fue a conferencias. Predicó en portavoces. ¿Cuánta membresía? No, es que él es pastor de 600 miembros en su iglesia. Debe ser un buen pastor, si tiene 600 miembros. Este pastor tiene 20 ovejas. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me explico? Puede ser más fiel el uno que el otro. Pero esas son las maneras en que el mundo juzga qué pastor es bueno y qué pastor es... da conferencias, tiene títulos, su membresía es grande, es popular. Es popular. Mira la elocuencia que tiene. ¿Te fijas cómo se expresa? ¿Sí? Su personalidad. Pablo era muy criticado porque no tenía personalidad y porque no era elocuente para hablar. ¿Sí? El día de hoy es influencer, es popular en las redes este pastor. El día de hoy muchos pastores son famosos gracias a las redes. No tanto porque sean pastores fieles, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿me explico? Mucha gente me dice, no, yo todos los días escucho en la semana, pastor fulano. ¿Y por qué no escuchas los sermones de la iglesia? Le digo, o sea, ¿por qué andas buscando pastores de fuera? Que no tienen nada de malo, pero ¿por qué no escuchas los de aquí? No entiendo yo, pero bueno. Pero yo sí sé por qué en el fondo. Porque juzgan y dicen, no, pues Juan Manuel Báez, no voy a escuchar el del hermano Antonio, el otro es español, es muy conocido, no sale hasta Facebook, no vas a escuchar a Yosimar, si puedo escuchar a Josías. ¿Me fijas? Así juzga la gente, no le doy la razón, están mal. Son patrones, es la forma en que el mundo usa para catalogar a su liderazgo, pero la iglesia no debe ser así. Solo servicio humilde y administración en las cosas de Dios. ¿Sabes que hay muchos que se dedican a conferencias y no son pastores? Y la gente los tiene aquí. No son pastores, se dedican a las conferencias. ¿Por qué los siguen? ¿Verdad? Esa es la mentalidad del mundo, esa es la sabiduría de Dios. No la traigas aquí para que no juzgues mal a tus líderes, ¿verdad? Afectan a la unidad. Entonces, ¿cómo voy a evaluar correctamente? Considerando el estatus, la condición de mi pastor, de acuerdo a eso. ¿Es un servidor? ¿Es un administrador? ¿Lo es o no lo es? En esa base júzgalo. Pero además, la característica más importante, dice, ahora bien, se requiere de los administradores, se refiere a los pastores, que cada uno de ellos sea hallado fiel. ¿Te fijas? Es el elemento más importante. Se requiere, se espera, es necesario, ¿verdad? Que el pastor sea fiel en todo. ¿Sí? Sea hallado, es decir, que su testimonio lo acredita, tiene el respaldo de que realmente él es fiel. No estamos hablando si predica bien, porque yo puedo predicar bien y no ser fiel. ¿Me explico? ¿Sí se entiende la diferencia? Yo puedo predicar bien, suponiendo, y no ser fiel. A lo mejor lo hago por motivos de me quiero lucir, quiero proyectarme, quiero demostrar mi sabiduría, mi conocimiento, pero no soy fiel. La fidelidad es la cualidad más esperada y necesaria en un siervo de Dios. Y volvemos a decir, no está diciendo, hey, que los pastores sean estratégicos,
que sean extrovertidos, elocuentes, que tengan cierta posición social. No, no, no. Nada más que sean fieles. Fieles es todo. ¿Es confiable tus pastores? ¿Son confiables? ¿Puedes confiar en ellos realmente? No me responden. ¿Son varones fieles en las cosas de Dios? Ahora, ¿qué sería ser fiel? Obvio, en la enseñanza, en la doctrina, ¿sí? Es alguien, el otro día, tenemos tiempo que una pareja salió de una iglesia y se vino para acá con nosotros y con la plática le digo, ¿y cuál es una de las razones? Bueno, pues es que el pastor llegaba tarde al culto, ¿no? Y se notaba que no preparaba, no venía preparado para el sermón. Y había problemitas con algunas ovejas y no las visitaba para exhortarlas. O sea, no es fiel, no es fiel. ¿Me explico? Puede que tenga el llamado y sea un buen... No es fiel ese pastor. A lo que les dije, pues, ¿qué están haciendo ahí? Aparte que es un pastor arminiano. Sálganse de ahí, ¿qué están haciendo ahí? ¿Verdad? Entonces, ¿realmente le dedica tiempo a prepararse? ¿Se esmera en que las personas entiendan? Yo predico con el afán de que aprendan. Brian predica en el afán de que se alimenten o para que se oiga bien bonita la predicación. ¿Se predica a sí mismo primero? ¿Es alguien que discipula, que evangeliza? ¿Es alguien que se anima a advertir las falsas enseñanzas y los malos maestros? ¿Es alguien que ve que enseñan para alimentar, para educar, para madurar las ovejas? ¿Es alguien que se preocupa por el estado espiritual de las ovejas? ¿Está al pendiente viendo cómo están creciendo? ¿Es alguien que es fiel en cuidar su cuerpo? Yo soy de la idea de que si yo fuera gordito, yo sé que estoy robustito, pero si yo fuera gordito, ustedes me tienen que bajar de aquí. No puedo estar aquí si soy gordito. Por enfermedad sí, pero si no es por enfermedad, quiere decir que no tengo dominio propio. Entonces, ¿cómo voy a estar predicando si no tengo dominio propio? Yo no debería estar aquí. Por eso cuido este cuerpecito. Y vaya que me cuesta, ¿eh? No crea que esta figurita es Diokis. Qué Chayanne y qué... estoy traumado con Chayanne, oye, ya, que como no conseguí boleto. Envidioso, es que no pude ir. Y luego unos van y se ponen mal y se salen. No puedo creer eso, qué desperdicio. No, no es cierto, no es cierto. Pero es alguien que tiene que cuidar, aún la fidelidad, no nomás la demuestro en mi doctrina, en mi enseñanza, en mis dones para pastorear, sino soy fiel con mi pareja en el sentido de la cuido, la trato correctamente. Soy fiel en el cuidado de mis hijos, en el entrenamiento de mis hijos, o le estoy dando la influencia del mundo. Soy fiel en cuidar mi cuerpo, mi mente y mi corazón, o soy alguien que descuida esas áreas. ¿Sí? Soy proveedor y protector de mi casa. Es más, soy fiel en ser un buen ciudadano. Se supone que nosotros somos luz y sal. Soy un buen ciudadano. Tú puedes ir a mi barrio y preguntar por mí. ¿Tendré buen testimonio yo ahí? Viejo odioso, han de decir, ¿no? No, bueno, no, suponiendo no vayan, pero digo, que no vayan. Bueno, no es cierto, tengo buen testimonio ahí. No me habla nadie, ¿no? Pero bueno, me sacan la vuelta, ¿no? El otro día uno se estaba sacudiendo los pies cuando pasó por la casa, no sé por qué. Ni que fuera samaritano, ¿no? Pero bueno. Es alguien que respeta las leyes, los gobiernos. Es alguien que es fiel en sus compromisos, es fiel en sus promesas, es fiel en lo que dice. Pues sí, el hermano Antonio dijo, pero a la hora de la hora, el hermano, carambas, pues entonces no soy una persona tan fiel, tan confiable. O lo que decimos nosotros, usted lo va, no, si el hermano lo dijo, lo va a cumplir. Somos así, o es que el hermano, acá arriba es una cosa y abajo es otra cosa. Ups. Pues cuidado con ese hermano entonces. Digo, ustedes evalúennos, no sé, ¿verdad? Por eso, ¿es alguien arriba del púlpito y es una persona y otro en su vida privada? ¿Es alguien en persona y es otro en las redes? ¿Sabías que el día tú puedes decir, yo soy de la idea de que las redes sociales proyectan parte de tu vida espiritual? En realidad es como un termómetro. Lo que tú publiques, postees en tus redes, dice mucho de tu persona. Dice mucho, la verdad.
Cuando decimos fiel, está muy ligado. Aquí hace, que será un año, Tony estuvo dando una serie de estudios sobre la integridad, muy interesante, los miércoles. El ser fiel está muy ligado a ser íntegro. Alguien que es fiel es íntegro. Íntegro es decir, es una sola pieza. Porque hay gente que podemos tener la vara de la justicia así, ¿no? Le doy mucho peso a estas, pero estas no. Me diluyo por acá. Entonces, no. El que es fiel es íntegro y es parejito, aunque a él le perjudique mantenerse fiel así, horizontal. Pero muchos hacemos esto. Donde me convenga, donde no, lo muevo. La vara de la rectitud, ¿no? Eso no se debe de hacer. Si somos fieles, se supone que no lo debemos hacer, ¿verdad? Se supone que un pastor es fiel en todas las áreas de su vida. Por eso es irreprensible. Pero si hay áreas grises aquí donde, el hermano ahí, pues cuidado. Cuidado con esas cosas. Mira lo que dice, se los voy a leer. Dice 1 Corintios 4:17, un poquito más adelante. Dice Pablo, por eso mismo les envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les va a recordar mi proceder en Cristo. Fíjate, ¿cómo es posible que Pablo, porque estaba lejos, envía a la peor iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia más problemática, donde había falsos maestros, falsos apóstoles, estaba terrible la iglesia esa, y manda a Timoteo? ¿Por qué lo manda? Porque era fiel, porque Timoteo era fiel nada más, era todo lo que ocupaba. Yo necesitaba enviar un pastor joven, pero fiel, y envió a Timoteo. ¿Te fijas? La única característica, fiel, fiel. Dice Colosenses, como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras parece ser que es el que fundó Colosas, ¿verdad? Dice, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo. ¿Te fijas? No dicen, hombre, es bien elocuente, Epafras, es buenísimo para evangelizar, es muy bueno para... No, es fiel. Amados, hermano, fiel, ¿verdad? Colosenses, más adelante en 4, 7, 8, dice, todo lo que a mí se refiere, se los hará saber Tíquico, que era un hermano gentil. Hermano y fiel ministro, otra vez. La único que importa es fiel el hermano, mándalo para allá. Y luego, adelantito se refiere, este hermano va con Onésimo, ¿te acuerdas Onésimo, el esclavo? Que huyó de Filemón y está con Pablo, se convierte y luego Pablo lo regresa. Dice, amado y fiel hermano. Onésimo era muy útil para Pablo. ¿Sabes por qué? Porque era fiel. No tanto si tenía talentos, tenía muchos dones. No, es fiel. Es todo. Es todo. No está hablando si tenía gran liderazgo, si tenía mucha popularidad, carisma, nivel académico, elocuencia. Fiel. Era todo lo que pedía. Fiel. Entonces, ¿tus pastores son fieles? ¿Son varones fieles? ¿Tus diáconos son varones fieles? ¿Los maestros son hermanos fieles? ¿Tú eres fiel? Podemos decir, cualquier cosa que le encomendemos al hermano fulano, a la hermana fulana, no te preocupes, es fiel, lo va a hacer. O, ¿sabes qué? Búscate otro. Es cierto, puede pasar. Tus pastores pueden pensar en ti como alguien en quien confiarle X ministerio, o simplemente un asunto, o no. Cada quien respóndase, ¿no? Mira lo que le dice aquí Jesús. Jesús, esto ya es, el contexto es la escatología en la segunda venida. Y dice esta parábola, hace un comparativo, el siervo fiel y el siervo infiel Jesús. Y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su señor sobre su casa, un mayordomo, para que les dé alimento a su tiempo. Y dice, bienaventurado, qué bendecido aquel siervo al cual, cuando su señor venga, la segunda venida, lo haya haciendo así. Es decir, ¿cómo? Fiel. Que él llegue y esté fiel, trabajando. ¿Ves? La característica principal de nosotros debiera ser fieles, es todo, fieles. Y estos eran tiempos difíciles, el contexto de este pasaje, donde muchos ya no somos tan fieles porque el otro día estaba en un estudio en IBR, el tema era el agradecimiento, no me acuerdo cuál era, no era la voluntad de Dios, de someternos a la voluntad de Dios. Y les digo, ay hermanos, porque ese día faltaron como 2 hermanas, porque estaba el cielo
negro y parecía que iba a llover. Entonces no fueron. No fueron porque a lo mejor llovía. ¿Qué es eso? Dije yo. Tienen carro, son de azúcar, se deshacen o qué, se les cae el agua. Qué increíble que eso les frene. ¿Dónde está la fidelidad? No hay. Hay mucho sol, no voy. Tuvimos una familia en una iglesia que el verano se ausentó. Es cierto, estábamos abajo de un tejabán, estaba tremendo el calor. El verano se ausentaba, 2 meses completitos, hasta que bajara el calor. Su piel era diferente, no aguantaban el calor. Eso no es ser fiel, eso no es ser fiel. Somos light, ¿me explico? O sea, hacemos así la vara. Mira, este pasaje yo lo uso mucho, la gente me odia cuando lo uso. El que es fiel en lo poco, también es en lo mucho. Esa es una regla, es un principio. Si la gente es fiel en esto, es fiel en esto. Eso es un principio que se cumple. Pero también dice lo contrario, dice el que no, y el que en lo muy poco es injusto, lo contrario, también en lo mucho es injusto. Es una regla, es una ley, no se cumple. Y dice el 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, si una persona es fiel en algo tan sencillo, puedes confiar que en lo mucho va a ser. Pero si en ese pequeño detalle no fue fiel, así como, está nublado, no voy, olvídate, no le puedes confiar a esa persona. Como hermano, no le puedes confiar. Así de fácil. Por eso la gente cuando citamos este pasaje se molesta. ¡Qué drástico! Pues lo está diciendo Jesús. Lo está diciendo Jesús. Y aquí traigo. Ese que no puede comprometerse en llegar a tiempo, sin eso no puede comprometerse, ¿qué puedes esperar que sea más? Ese que se le olvidó que le tocaba el aseo. ¿Cómo se te puede olvidar el aseo? El ministerio más pequeño. ¿Sí sabes por qué se te olvidó? Porque no te importa. ¿Por qué no te importa? Porque no eres fiel. Ese que no avisa que no va a venir. Ese que no estudia y solo lee la Biblia pero quiere enseñar. Ese que no ora pero quiere dirigir la oración. Ese que está muy apagado al mundo y quiere un ministerio. Ese que no viene a la escuela dominical y quiere un ministerio. Ese que constantemente cambia de trabajo. Ese que no educa a los hijos según la Biblia. Ese que no le da el lugar correcto a su pareja. Ese que no paga bien sus deudas e impuestos. Bueno, esas personas en eso poquito no son fieles. En otra cosa no van a ser fieles. No son fieles. En algo más grande, no les puedes dar una responsabilidad más grande porque no son fieles. No puedes confiar en ellos. Si en eso ya fallaron. Y lo dice el Señor. No son fieles. Hace años, no voy a decir el nombre porque hay gente que aquí conoce, pero hace años mi madre estaba en la nominación para presidente municipal, no me acuerdo en qué año. Entonces ella tenía un familiar cercano político y me dijo, voy a votar por fulanito. Y le dije, yo lo conocía bien. ¿Fulanito? Le dije, ¿sí sabes que se divorció? ¿Sí sabes que se divorció, dejó a su esposa y sus hijos por irse con una mujer más joven? Sí, me dice, pues es que no funcionó. No, le digo, si ese hombre a lo más valioso traicionó y rompió el pacto, ¿qué puedes confiar que va a hacer con las finanzas del erario público? No puedes confiar en ese hombre, le digo. Si traicionó lo más valioso, ¿qué crees que somos para él? ¿Tú crees que le importamos a ese hombre? Le digo, ¿cómo vas a votar por él, madre? Le digo, usa la sabiduría, la lógica, ¿me explico? ¿Entienden lo que es la fidelidad? Dice, ¿se acuerdan cuando el Señor saca a los israelitas de Egipto? Entonces ya pasan el Mar Rojo, pasan todo eso, ven un montón, bueno, vieron los milagros, las 10 plagas, cómo se abrió el Mar Rojo, vieron la columna, que era un milagro, ¿no? La nube que los protegía. Entonces en eso le dice al Señor, váyanse para allá, 12 representantes, y me traen informes, ¿no? Y ya saben qué pasó. Nada más Josué y Caleb fueron fieles, los otros fueron infieles, y como castigo de la infidelidad, fueron castigados 40 años, y toda esa generación murió en el desierto y no fue salva. Solamente Josué y Caleb fueron salvos de esa generación. ¿Por qué? Por ser infieles.
2 fueron fieles. Es todo. ¿Te fijas qué importante es? El ser fiel. ¿Te acuerdas? Elías, me gusta mucho hablar de Elías porque era bragao, era bravo. Elías era masculino, era valiente, era guerrido, ¿no? Era, como decíamos, era bien macho, ¿no? Parecía de Sinaloa el amigo, ¿no? Pues el Señor 400 sacerdotes mató. Se enfrentó al rey pagano, a gente pagana se enfrentó, ¿no? Y lo amenaza la reina. Y ahí sí le temblaron las patitas y a correr, dijo, no sé por qué, y a correr. Y pum, entra en una depresión. Entra en una depresión y estoy solo, le dice al Señor. Y el Señor tiene un montón de compasión, lo alimenta, lo anima y le dice, déjame donde lo tengo, 19, Primera Reyes 19, 18 le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, había 7,000 varones fieles igual que tú. Él creía que era el único y le entró en depresión. Hay más, pero la característica, otra vez te la repito, ¿cuál era? 7,000 varones fieles que no habían doblado la rodilla ante la idolatría. Fieles, no dijo muy capaces, bien dotados, ¿no? Con un montón de talentos. No, fieles, es todo lo que ocupa el Señor. Siervos fieles, es todo. Siervos fieles, todos somos iguales. No hagamos diferencia y exaltemos. Una cosa es que a mí me guste más un estilo. Ahora que acabo de ir a las conferencias acá que me invitó Brian a Estados Unidos, pues yo tengo así, obviamente todos tenemos estilos, ¿no? Y busqué, porque hay unos talleres donde puedes entrar. Y Lucas Alemán, es un chapito así, un jovencito, pero súper dotado el amigo, ¿no? Es un genio, entonces, no hombre, estaba llena, todos pensaban igual que yo, ¿no? Hombres y mujeres ahí estábamos llenos. No, el amigo, tremendo para enseñar, tiene una facilidad para predicar y enseñar y un conocimiento que te quedas así, ¿no? Pero, te fijas, o sea, la exaltación, ¿por qué fui por él? Yo no sé si es fiel o no, por sus talentos, ¿no? Es lo que me atrajo, su personalidad, ¿no? Y habló durísimo, bien fuerte. Si yo hablara como él, se me enoja. No, hombre, habló fuertísimo el amigo, fuertísimo, pero bueno. Entonces, último punto, para seguir evaluando a estas personas, porque hay que juzgar correctamente. Y este punto, quiero ver si tengo cuidado, porque es donde hay gente que lo voltea o lo han malinterpretado. Dice en el versículo 3, y yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces, cada uno recibirá a su alabanza de Dios. ¿Se entendió? Mira, te explico. Aquí hay 3 aspectos si los ves. Dice Pablo, no importa el juicio de las personas. ¿Sabes qué? A nosotros, Yosimar, Tony, Brian y su servidor, no nos debe importar la opinión que ustedes tienen de nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque el juicio que ustedes hagan, si lo hacen con fundamentos del mundo, está mal hecho. O sea, si ustedes me están juzgando como los del mundo, no me va a importar lo que ustedes opinen de mí. No, es que el hermano Antonio le falta elocuencia. No me importa lo que digas. No, es que el hermano Antonio no tiene personalidad. No me importa. ¿Me explico? Ese tipo de juicio no debe importarnos a nosotros, en absoluto. ¿Sí? Es decir, a Pablo no le importaba el juicio que las personas hicieran de él. De hecho, en algunas de las congregaciones que él levantó, había falsos apóstoles, malos hermanos que hablaron mal de él, lo difamaron y lo calumniaron. Entonces a él eso no le debería importar. A él no le debería importar lo que opinaron de él. Eso no le quitaba el sueño, porque sus juicios estaban basados en críticas o datos o parámetros incorrectos. ¿Se entendió? Segundo, el ser juzgado por el mundo, dice, ni por tribunal humano. Es decir, ¿qué piensan los inconversos de mí? No me importa la verdad. No me importa. No, es que el pastor Antonio predica muy duro. No me importa lo que digan los del mundo.
Porque no tienen criterios para juzgar, ¿no? Ellos son del mundo. ¿Qué saben de cómo debe ser un pastor? ¿Qué saben ellos de cómo dirigir una iglesia? ¿Qué saben ellos de cómo predicar? No saben. Entonces, no me importa lo que opinen, la verdad. Ellos se fijan mucho en el carisma, elocuencia, diplomacia, el físico, influencia. El mundo no tiene noción alguna para juzgarnos a nosotros. Así que no importa, y Pablo pensaba lo mismo. Pero fíjate qué interesante lo último, dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, ni aún yo. Es decir, el juicio que yo haga de mí tampoco es importante. ¿Cómo está eso? ¿Por qué crees que lo que yo opine de mí no es importante? ¿Por qué crees? Porque el juicio que yo haga de mí, te aseguro que no es objetivo. Te aseguro que voy a ser muy benévolo. Voy a decir cosas. Mi crítica va a ser muy suave hacia mí mismo, de seguro, porque nos amamos demasiado. Tengo una viga aquí grande que no me deja verme. Es la verdad, por eso el juicio que nosotros hagamos de nosotros mismos, no vale. Aún Pablo decía, ¿sabes qué? No, mi juicio no vale la pena. Por eso no lo tomo en cuenta. ¿Verdad? Nuestro corazón, ¿cómo es? Engañoso. Y mucha gente que decimos, me acuerdo, yo he exhortado a gente y me salen con la frasecita esta, hermano. Yo tengo paz en mi corazón. Yo tengo paz. ¿Y qué tiene? El que tengas paz no te exime de que estás pecando. Te estás engañando. Acuérdate que tu corazón es tremendo. ¿Me explico? Por eso, si te fijas, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Le decía Pablo, ¿sabes que yo en el fondo tengo mi conciencia tranquila? Aunque yo tenga mi conciencia tranquila, eso no me exime de la que a lo mejor estoy mal. ¿Por qué? Porque yo me puedo engañar o porque yo puedo cauterizar mi conciencia. Pero si soy un pastor, lo que hemos visto en los puntos anteriores, si yo soy un pastor, un siervo fiel, humilde, que estoy sirviendo correctamente al Señor, pero mi conciencia me acusa, ahí sí hazle caso. Porque alguien que está caminando bien, anda bien en su conciencia. Y si mi conciencia me acusa, es porque hay algo ahí. ¿Me explico? Pero aún eso puede ser subjetivo. ¿Verdad? La conciencia tranquila. Ahora, así que nomás no es importante ni el juicio del mundo, ni el juicio de la congregación, ni el juicio personal que nos hagamos, eso no importa. En realidad, el único juicio que vale la pena, pero el que me juzga es el Señor, ese es el juicio que importa. El juicio que Dios haga. Ve lo que dice. Por eso dice, no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. ¿Te fijaste cuál es el meollo aquí? El punto es que yo puedo predicar bien, pero no por eso soy fiel, porque lo que más importa es cuáles son mis motivaciones. El punto aquí es manifestará las intenciones y el único que sabe o puede juzgar las intenciones o las motivaciones de una persona es Dios, no nosotros. Yo no sé si ahorita los de la alabanza lo hicieron con buena intención. Yo supongo que sí, ¿verdad? Pero eso nadie lo puede saber, porque nosotros nada más podemos juzgar lo externo y lo interno, Dios sí lo puede ver, yo no. Si la persona más cercana a mí, que más conozco, que es Alicia, aún ella, cuando hemos discutido, le digo, es que estoy seguro que tú hiciste esto. Y me dice, hey, no juzgues, tú no sabes mi corazón. Y tiene toda la razón. Yo no puedo juzgar las motivaciones de nadie, porque no las conozco. Si las conozco, entonces sí. Pero si no las conozco, ¿cómo voy a juzgar a alguien? Estoy seguro que ahorita Luis se estaba exaltando. Pues, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Me explico? Yo no tengo capacidad para juzgar. Por eso dice Pablo, hey, no juzguen incorrectamente a sus pastores, porque ustedes no saben con qué motivo hacen las cosas. Juzguen lo que hacen. O sea, si yo predico mal, júzguenme. Si yo no me preparo para predicar o enseñar, júzguenme, ahí sí. Acérquense, exhórtenme. Pero los motivos no me los pueden juzgar. No me pueden juzgar los motivos porque no los conocen. Ni siquiera yo mismo me conozco los motivos. Ya ves lo que platiqué ahorita del canal YouTube que quise. Y yo mismo dije, ¿por qué lo abrí? En el fondo, ¿por qué lo abrí? En realidad, ¿para qué quería hacer? No sé. Pero a lo mejor no era algo bueno. ¿Me explico?
Nadie puede saber las motivaciones del otro. Solo Dios ve el corazón. Por eso, Efesios 6:5, fíjate lo que dice, Efesios 6:5, dice: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, ahí está, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena gana como al Señor y no a los hombres. Entonces sabes que muchos empleados o siervos hacen las cosas para quedar bien, pero con mala motivación. Dice, no, sé como el Señor, como siervo de Cristo, con buena motivación, aunque no lo veas, pero hacerlo para Él. Colosenses 3:17, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, o sea, con la motivación. ¿Por qué estoy en este ministerio? Porque quiero reconocimiento, quiero alabanza, quiero notarme, o lo hago para el Señor. ¿Me explico? Chécate todo lo que hago. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación para hacer esto? En el fondo, espero alguna alabanza, algún reconocimiento de los pastores, algún reconocimiento de la iglesia, o ¿por qué lo hago? ¿Me explico? Ahí chécate. Checa tu motivación. Entonces, una de las cosas que confunden cuando leen este pasaje algunas personas es que dicen, entonces no debemos de juzgar nada. No, tampoco. Entiende el contexto. Claro que debemos de juzgar. Si yo empiezo a enseñar cosas con falsa doctrina, ustedes me tienen que juzgar. Tienen que para hablar conmigo decir, hermano, ese pasaje que predicó usted no se interpreta así. Nada de que no podemos tocar al ungido. No, en absoluto, ¿me explico? Entonces, cuidado, porque uno se va en ese extremo. Entonces no debemos de juzgar. Claro que sí. Juan dice que juzgues con justo juicio. Y Mateo 7:1 prohíbe el juicio aventurado, precipitado. Eso sí es lo que se prohíbe. Si yo estoy pecando, Brian empieza a pecar, Yosimar empieza a pecar, ¿qué vamos a hacer? No hay que juzgarlo porque yo no conozco sus motivos. No, eso es religiosidad. Tú vas a ir a exhortarlo. Lo que dice Mateo 18. Si yo veo a mi hermano que está en mal camino, pecando, tengo que ir a exhortarlo. Y dice, sea pastor, sea diácono, sea oveja, sea hombre, sea mujer, tienes que ir y exhortarlo. Es más, y si no se arrepiente, lleva testigos. Y si no, díselo al liderazgo. Y si no, dilo a la iglesia y se acabó. ¿Me explico? Pero tienes que juzgar. Tenemos que juzgar correctamente. ¿Verdad? Dice Santiago, hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ¿cómo lo va a hacer volver? Porque está juzgando, ¿verdad? Pero los motivos yo no los puedo juzgar. Ahora, por ejemplo, si Alicia, Samara la ve pecando, Samara es la responsable de ir con Alicia y exhortarla. Y ahí, en la exhortación, la idea es, ¿cómo se llama? Restaurar, corregir a Alicia, pero ahí entra lo importante. No nomás, ya cambió Alicia, ya. Se arrepintió y cambió. Sí, pero a ver, Alicia, ¿por qué hiciste eso? Samara tiene que ir al fondo del asunto, a los motivos. ¿Por qué hizo eso Alicia? Eso es lo importante. Y ahí sí va a juzgar los motivos, pero tiene que descubrirlos. Alicia, ¿qué pasó? ¿Por qué quieres dejar a Antonio? A ver, ¿qué pasó? Y tiene que rascarle, Samara, tiene que rascarle para no encontrar la solución nada más ya los síntomas. Ya se arregló con el hermano Antonio. No. ¿Por qué querías dejar al hermano Antonio? A ver, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son los motivos? Entonces Samara se tiene que meter en el problema, tiene que inmiscuirse y tiene que juzgar. Y cuando ya encuentre los motivos, dice, hermana, lo que pasa es que usted, no sé, esto. Y dar el veredicto y juzgar. Es que usted es esta persona, por eso se tenía esto. Pero tiene que descubrir los motivos. ¿Me explico? ¿Se entiende ahora el concepto sobre el cual hablaba Pablo? Para que no nos vayamos a un extremo y a otro. Estamos. Y mira cómo termina, como conclusión. Dice, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pero entonces, ¿cada uno de cuál? De los que fueron fieles. Los que fueron fieles van a recibir alabanza no de la congregación de Dios. Es decir, el pastor fiel, el líder fiel no está esperando alabanza de acá. A algunos les fascina. No, de Dios. No estés buscando la alabanza de los hermanos. La alabanza es de Dios, que esa es la buena, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evaluar correctamente a un ministro, un líder, un pastor?
el estatus correcto. Simplemente es un siervo, un esclavo que no tiene ninguna pretensión, un mayordomo de las cosas de Dios. Y sobre todo tiene que ser confiable. ¿Son confiables tus líderes? Tú sabes, para que lo juzgues correctamente. No los motivos, los hechos. Amén.